Muchos han escuchado que de política y religión no se habla en la mesa. De chico no entendía la frase. ¿Por qué alguien no podría ponerse a hablar de política en la mesa? ¿Qué tiene de malo criticar al gobierno o analizar las posturas de tal o cual partido? No entendía la frase porque en mi familia no había fanáticos de ese tema. De la religión sí, pero de la política no. Y entonces conocí Twitter y ahí entendí todo. El fanatismo político por un partido o por cierto candidato era enervante. Defendían lo que hacía tal o cual persona a pesar de que el equipo contrario hacía lo mismo, pero viniendo de los otros era deleznable. Y es que la política es fascinante, interesante e incluso inmiscuirse en la vida política del país me parece en este punto imperativo. Sí me provoca cierto asco a la gente que se escuda diciendo: ay no, todos son iguales, yo por eso prefiero no enterarme. A esa gente tibia por lo general le contesto: pues precisamente porque te vale verga es que todo sigue igual. Porque prefieres no ver lo que se roban, las leyes que emiten, las tranzas que hacen, los latifundios que expropian, los derechos que se pisan por gente como tú, que no los revisa y les vale madre. Es que tenemos este nido de serpientes. Si te fijaras más y te indignaras tantito, por lo menos les daría tantita vergüenza. Hablar de política dicen que no se debe, pero en mi óptica lo que no se debe es enojarse hablando de política. Porque hablar de las visiones democráticas que se tiene cada quien reta a ese cada quien. Me explico. Si tú tienes un ideal y yo hablo mal de ese ideal, no te estoy criticando a ti, estoy criticando ese ideal que para hacerlo debe ser retado. ¿Me estoy explicando? Siento que no, pero bueno. Si uno ama de donde uno es, debe amar discutir lo que se hace con eso donde uno es. Y por eso es necesario hablar de este tema, porque nos compete a todos, quieras o no, tarde o temprano. Es difícil hablar de política y no emputarse. Pero bueno, es difícil si eres fanático de una postura porque lo que precisamente lo hace difícil es la cerrazón, la imposibilidad de admitir el error. El decir que el capitalismo está mal no hace al socialismo la elección correcta. El decir que Salinas era corrupto no vuelve a AMLO un santo. El decir que el PRI es el diablo encarnado no... Bueno, puede que sí, el PRI es un poco el diablo encarnado. Porque no son vasos comunicantes, pendejo. Una cosa no exime a la otra. Echarle a uno no vacía al otro. De manera que en este programa vamos a hablar de lo que todo el mundo dice que sabe, pero ni los que le saben. El fútbol. Esto es política, se dice y no pasa nada. Todos de los episodios que más nos estuvieron pidiendo mucha gente de que, ay, hablen de política, como si no tuviéramos un programa donde lo hacemos 2 veces. Ajá, no, el tema es que a mí, en cara al fan del se dice, que hablemos de política como en la generalidad. O sea, que no hablemos como de polaca, porque ahí se me hace que sí tenemos mucho que decir, güey, en ese sentido. O sea, definitivamente, porque además hemos hablado por años de esto, pero no conocen nuestras, digamos, posturas o qué es lo que realmente creemos. A mí lo que se me hace más interesante hablar de, o sea, de este tema en específico era no hablar como de los casos, sino hablar de por qué la gente le tiene como miedo a hablar de, sí, de la postura política que tiene cada quien. Y creo que, o sea, como revisando ese texto, como que me topaba con muchos topes, muchos muros de Berlín, como dice Yurka. No, en el que creo que la política duele mucho, de la política duele hablar porque hablas de ti. Y lo decía hace poco en el show te desnudas un poco. De Cuernavaca, analizando los chairos, decía, siento que es, en el caso específico de los chairos, siento que es gente que está muy enojada porque es gente que tiene el corazón roto. O sea que en cierto sentido, como este señor se le hizo pendeja y duele mucho admitir que te hicieron pendejo. Entonces como que duele hablar de ese tema. No quiero como enfrascarme en el tema precisamente de AMLO, vamos a llegar a ese punto, pero más bien en el por qué cuesta tanto este tema, pero hasta de nuestros papás. O sea, cuesta hablar con los cuñados, cuesta hablarlo con la suegra. O sea, si te en vas, familia cuesta hablarlo, güey. Pasa mucho igual con generaciones antiguas de que votaban por PRI. Ajá. Porque... toda la vida. Por el miedo al cambio. Sí, porque así era. Porque así era, así tenían que hacer las cosas. Que por qué mover algo que, entre comillas, no estaba roto. ¿Sabes? Decir, pues sí están chingando, pero pues es lo que hay. Es lo que... Esos así son... Y aceptar ese cambio. Y vino luego este cambio generacional con nosotros o incluso con gente. ¿Verdad que sí hay un cambio generacional de eso? O sea, yo lo que siento es, y lo platicaba la otra vez con un señor periodista, estaba escuchando podcasts viejos y cómo soy name dropper, güey, pero ya lo voy a parar. Con un cuate que hace periodismo y me decía de, güey, ¿por qué crees que la banda esté tan enojada con ese tema de la política? Le digo, porque ahora ya hay como más observancia, güey.
O sea, antes era como, ay, pinches corruptos todos. Ahorita ya siento que se me hace bien padre, y vos a la palabra ni modo, se me hace que ya es naco no tener una opinión política. O sea, me hace que es como de, güey, no, es muy de naco así de, güey, ay, es que todos son iguales. No, pendejo, o sea, tienes que enterarte bien qué está pasando, porque luego, por hacerte el pendejo y no voltear a ver nada, hay un abstencionismo del 46%, hay un abstencionismo del 50% en la elección pasada, y es de, güey, y por eso eligen a esta pinche gente imbécil, porque tú dices de, ay, no, yo no voy a participar. Sobres pues, pendejo, pero ve, por uno la llevamos todos, güey. O sea, se me hace que tiene que haber cada vez más compromiso de la gente, y siento que lo hay. Sobre todo ahorita en estos tiempos con las redes. Sí, ¿no? Ayudó mucho tanto Twitter, pues sí, las Creo redes. que Twitter fue sí fue el que cambió muchas cosas, porque yo me acuerdo perfectamente cuando ganó Fox. Tenía 17 años, una cosa así. 16, 17. Y yo voté en esa elección por primera. Yo no logré votar. Es que en esa elección el INE dejaba, cuando cumplías ese año 18, sí, te dejaba. A pesar de que tenías 17, te dejaba votar. Sí, cierto, sí, es cierto. Elección, sí. Me pasó que, pues, fue la primera vez que me interesé en la política, perfectamente. Porque para mí era de que, mataron a Colosio. Como que, me quitaron los Simpsons ese día, ¿sabes? Como que era la molestia que pasó. Y ya en el 2000, pues ya, empecé a decir, a ver, güey, va a haber un cambio en México. Iluso. Uno estúpidamente creía de que Fox iba a cambiar las cosas, pero yo, adolescente, dije, güey, a ver, o sea, ¿qué pedo con esto? No es esto? que cambien las cosas, es que, güey, si hubo un cambio de gobierno, desde ahí está chido. Ahí está chido. Sí, puede que no haya. Ay, no cambió casi las cosas. O sea, es pedo que a mí me enoja tantito. Es de, no se puede cambiar todo un país. No se puede. Ajá, güey. No se puede. Ahora, si no pasó antes, no va a pasar ahora. Sí, además, güey, ponerse de acuerdo entre, ¿cuántos somos acá? 7 personas. Ajá. Imagínate 130 millones. Sí, güey. ¿Sabes? Es imposible poder decir, ok, vamos a hacer este movimiento y todos vamos a estar felices. Ajá. No, güey. Y a mí lo que se me hace cabrón, por ejemplo, haciendo ese análisis como de transeccional, es cuando fue la primera vez que hubo que no se llama cambio de gobierno. Alternancia, exacto esa palabra. La Cedillo Fox. Sí. O sea, ay, ves, todo sigue igual. No siguió todo igual, idiota. O sea, las cosas cambian despacingui. Si las cosas se pudieran cambiar en un sexenio, AMLO ya lo hubiera logrado. Sí, es que ese es el gran problema. Y ahí, la promesa. La promesa, y ahí ese es el primer punto que quiero tocar. Es el por qué en la política. Lo más claro que yo entendí en estos 10 años que tenemos haciendo estos contenidos es todo mundo juzga lo mismo desde diferentes ópticas, dependiendo si es al que le vas o es al que no le vas. O sea, por ejemplo, en la destrucción de... Y no, de verdad no quiero hablar de AMLO ni de nada. O sea, en la destrucción de la selva de un partido, güey, las marchas y la chingada y Café Tacuba y Gael García y Tenoch Huerta, así. Y en la otra es de, güey, ni pío. O sea... ¿Te acuerdas que lo que pasó en Cancún? ¿Te acuerdas una vez que un manglar que habían roto en el sexenio de Peña? Ajá. Se chingaron un manglar y la gente se desgarró de... Es que ahorita estamos viéndolo 50 veces 50 más. Veces más. Ajá. Y nada. A mí ese es mi tema. Y por eso creo que, o sea, no quiero caer en tema de opositor ni nada. Nada más es de, ¿por qué a uno sí le dices qué mal y cuando lo hace el otro le dices qué bien? Ese es mi, literal, Osvaldo, esa es mi única postura política. Ese es mi gran problema igual. Se te acaba tu criterio. Ajá. Se te acaba tu criterio. Es como que, no, yo lo que diga él lo hago. Espérame, no, pero güey. Y es la persona. No creo con quién hace un rato diciéndole, cómo no, en un podcast que me entrevistaron le decía, ¿qué haría Rage Against the Machine? O sea, yo crecí escuchando a esos güeyes y siempre decían de fight the power, chingue su madre el gobierno, no sé qué, y de repente es de, o sea, sí, pero pues es que está haciendo lo pero mejor hay que darle puede. chance, ¿no? No, güey, o sea, se supone que hay que revisar el poder, güey, o sea, del que sea. Y a mí mi onda es, te lo digo, y creo que desde el Pulso de la República es lo que hacemos. Nomás hay una postura política que es o todos coludos o todos rabones, güey. O sea, y a mí lo que siento que me habla mucho del fan de cierto partido, de ciertos candidatos, de ¿por qué antes no hacías nada? Chécale, güey. Sí decíamos. No te hagas pendejo, güey. O sea, te duele admitir que sí, güey. Pero el tema es que ahorita que lo estás haciendo tú. O te duele estudiar, o te duele revisar. Sí, güey. O sea, el tema es, lo decía hace un rato con una entrevista de un güey que me decía, es que tú un día te burlaste de los niños con autismo. Y dije, cabrón, no hacemos esos chistes porque mis hermanitas estudian eso, güey. Es más fácil meterme a mí en que hago chistes de todo, güey, a poderte revisar de que sí, de que no. Y se ha pasado ni modo, güey. Sí, no importa. El punto es acá, güey, de cuando la gente empieza a
creo que lo platicamos en el tema de saber discutir. Admitir el error de una cosa no quiere decir que esté bien lo otro. Exactamente. ¿Sabes cómo? O sea, nomás eso es de, güey, los dos están mal y los dos son perfectibles y de los dos hay que hablar y a los dos hay que ponerles una lupa, güey. Y el tema es que uno esté mal no significa que el otro esté bien en automático. Ese es mi tema aquí con la política. Y la onda cañona, güey, es que yo no había entendido eso. O sea, hasta temprano que entré en Twitter, digo, no sé si en el norte no pasaba tan así, pero antes la izquierda no tiene cobertura, güey. Y no lo digo porque yo no me gusta la izquierda, ¿eh? O sea, el tema es que hay gente que no solo le gusta, sino que la sigue a ciegas, ¿sabes cómo? Y lo ves, por ejemplo, con las discusiones que hemos tenido con diferentes compas que son bastante partidarios de la izquierda, diciendo es que ve Cuba cómo está, es de, güey, ya fui. Y está bien culerote. o sea, la parte que viste es la parte bonita, carnal. No, o sea, ni siquiera es una partecita chiquiringuisita. Y es lo que le platicaba un día al Rosarín. Es de, güey, la banda del muro de Berlín, güey, ¿para dónde se cruzaba, güey? O sea, está bien claro, ¿sí me entiendes? Sí. Como, o sea, y el tema es, a ver, no se trata de atacar posturas políticas, trata nomás de ver la realidad, cabrón. A mí me pasa mucho, por ejemplo, yo tengo una postura más socialdemócrata, o sea, tirando un poquito más a la repartición y cosas para el socialismo, pero bueno, eso no es el caso. Y me pasa que... Y yo, por ejemplo, soy al contrario, soy meritócrata. Sí, sí, totalmente. Sí. Y me pasa que veo muchas... Y mira, estamos platicando. Sí. ¿Sabes? Es lo bonito. Es eso, ajá. ¿Sabes? Es como crees en eso. Perfecto, sí. Fine. Es como que fine. Bueno, el punto es, tienen que entender de que en México no existe una izquierda. No como realmente debe ser una izquierda. No existe. O sea, es una izquierda disfrazada de derecha. Llámalo como quieran. Ajá. Entonces, cuando llegan al poder estas izquierdas, como quieran llamarlos, se dan cuenta de que no pueden cambiar las cosas como ellos creen porque hay muchas cosas en juego. Muchos empresarios, mucha gente que gana de ese poder y no los vas a poder mover. No se puede cambiar un país. No se puede cambiar el capitalismo sucio. Porque hay dos tipos de capitalismo. El capitalismo sucio y el capitalismo un poco más inteligente. Ese capitalismo sucio no lo vamos a poder cambiar en México porque ya el juego ya está arreglado. No, ya están las reglas. O sea, y a mí me tema, por ejemplo, y ahí sí neta es pregunta. Sí. ¿Por qué la izquierda siempre cambia la visión de lo que es la izquierda dependiendo de cómo se aplica? O sea, por ejemplo, cuando llega el comunismo a Rusia, o cuando ya se aplica y empiezan los gulags y empieza Stalin a matar un montón de banda, incluso se dice que más que el holocausto, dice, no, es que está mal aplicado. Está bueno, pues. Y luego, cuando el gran experimento socialdemócrata que es Cuba, güey, y empieza la gente así con los charolitos a pedir dinero fuera de... No, es que también está mal aplicado. O sea, nunca se ha aplicado bien. Ahora... También el Apocalipsis nunca se ha aplicado bien, ¿eh? Espérame, ni uno de los dos se ha aplicado bien. No, es que sí se aplica bien en Oslo. Es de vato, son 15 güeyes. Ese es mi punto. El problema es que somos un chingo. ¡Somos un chingo! Somos un chingo. Nunca va a dar. No, porque los sistemas funcionan cuando son 20 cabrones de... pues ahí sí vamos a estar todos y chingos. más cuando al gobierno le conviene que sean un chingo y sean pobres. Yo he discutido con mucho güey así de ese pensamiento y me dice, es que en Islandia está bien cabrón. Papá, estamos hablando de un país de verdad, güey. Sí, Islandia es así de... Sí, es cierto, güey. Tienen un Starbucks, son 11 cabrones y son puras mujeres las que gobiernan y todos lo hacen con pétalos de rosa. Sí, güey. O sea, pero métete a El Salvador, güey. O sea, donde sí hay crimen, donde sí hay... Métete a narcos. Sí, métete con narcos. Así de, no, es que aquí en Kazajistán más atardece una vez al día. O sea, no mames. O sea, estamos hablando de países reales, güey. El tema es que está bien cabrón gobernar tanta gente, güey. Está imposible. Y está bien cabrón ponerse de acuerdo con tanta gente. Está imposible de ponerse de acuerdo, el responder, el realmente decir, voy a hacer esto. No lo van a hacer. No lo van a hacer bien porque somos muchos. Sí, son un chorro, sí. Muchísimos. Entonces, no hay manera de ganar esta batalla. Pero sí se pueden hacer ciertos cambios, ciertas tendencias, ciertas nuevas ideas en la política. A mí me cagará todo lo que dije Rosarín, pero hay veces que digo yo, ok, ¿te escucho? Ajá. Perdón, sí. No, está bien. No, sí, o sea, pero hay veces que... Pero sí estoy pendiente de... A ver, te escucho. Ok. O sea, porque no todo está pendejo. O sea, hay cosas que digo yo... Va. Y de eso se trata esto. De por más que te cague la ideología izquierda, sí hay que leerla. Sí hay que escucharla. No, lo digo por ti. Y no es que me cague la ideología. O a un güey de derecha, también tienen que escucharlo. A mí mi onda, lo que sí me caga, y es de la política en general, eso sí me caga, güey, es... que en el tema político, el político cree que nos hace pendejos.
porque también es un poco dejarse ser pendejo. O sea, y te lo digo de los dos lados. Por ejemplo, hablando de casos específicos, que no quería hablar de casos específicos, está bueno, pues. Lili Telles, pasándose de Morena al PAN y ahora es la más panista del mundo. Y ya la perdonaron. La perdonaron. Y luego, Delfina Gómez, se roba el 10% calado, garantizado, con multa y todo, y ahora es gobernadora. Está bien. Claudia Sheinbaum haciendo actos anticipados de campaña. Que digan que no, es que ya reta mi inteligencia. ¿Me entiendes cómo? O sea, que digan que no es cierto, es como de, güey, sí es cierto, lo estoy viendo. Está la barda enfrente de mi casa pintada con Marcelo. No me digas que eso no es acto anticipado de campaña. O sea, mi tema con la política es que crean que uno es pendejo, güey. Y entonces, ¿qué haces con... O sea, ¿dónde encuentras un político que no te quiere ver la cara y que te dice, oye, güey, sí me cambié de partido? Oye, güey, sí antes le bajé el switch cuando fue la elección de Salinas, güey, y ahora estoy en Morena. Oye, güey, ¿sabes qué? Sí antes... hice un plantón en Reforma y ahora no soporto ninguna... No paga. La honestidad. La honestidad no paga, por desgracia. Mira, creo que la interesante... Pero ¿no crees que radica en la capacidad de hacerse pendeja a la gente? Sí, por 100%. Sí. O sea, porque cuando AMLO le dijeron que era fraude electoral y le pidieron las pruebas, fue y llevó urnas vacías y cochinos y puercos y no sé qué. Espérame, gordo. Y lo acompañó Claudio Sheinbaum y Fernández Noroña, güey. O sea, el tema es de... Nunca hubo algo formal, nunca hubo... O sea, a mí lo que me choca de la política es lo poco elegante que es, güey. O sea, lo de verdad no lleva pruebas contundentes, o sea... Algo que dijiste en el principio me parece interesante, el que hiciste una comparación entre partidos políticos y fútbol. Yo sí creo que la gente se enoja más si un güey se va del América a las Chivas que si un güey se pasa del PAN a Morena. ¿Sabes? O sea, como que... Porque en este punto ya es una masa incoherente no importa el partido. No, güey, sí importa un partido porque la idea de un partido político es una ideología. Sí. Estamos viendo ideologías. Tú cambias de ideología a mitad de campaña. O sea, no se me hace lógico que te cambies de partido. No se me hace lógico. ¿Cómo? Es tu ideología, es lo que tú piensas. Es como son tus creencias. Y un día del otro... Casualmente está ganando el otro y te vas con él. Sí. Chapulineas allá. ¿Se trata de sobrevivir como político o de vivir de tus ideologías? Que ahí es donde radica mi enojo con los políticos. Es, por ejemplo, en Chihuahua pasa, yo te digo el caso porque sé. Hay un chorro de expriistas de Chihuahua que ahora son morenas, pero a ultranza. Sí. Pero cañón, o sea, incluso hasta llegan a insultar gente que ya no está adscrita a ese pedo, no sé qué. Si estás viendo cómo cambia esta gente de calzones, nada más es decirle como lo que son. Putas ratas de alcantarilla que están por donde calientan las gordas. Está bien. Si yo fuera una rata y no tuviera nada, no, de verdad, si no tuviera como honor o decencia y tampoco y todo mi capital político y incluso capital económico dependiera de cómo le va al güey en las elecciones, yo me cambiaría de partido como si cambiara de calzones. Yo los conozco, los güeyes de Chihuahua, y sé quiénes son. El tema es que es banda, güey, que quiere que le respete sus privilegios porque tiene el mall y tiene unas carreteras y tiene unos terrenos, no sé qué. Ahí, güey, te lo entiendo perfecto y yo haría lo mismo, güey. Se la chuparía al güey que está en el poder y es lo que están haciendo. Nomás no me digas que no. Ese es mi tema. ¿Sabes cómo? O sea, porque vemos otra gente que estamos del otro lado, que somos gente, digámosle, decente, que estamos chambeando todos los días y que pagamos impuestos y que tributamos y que no tenemos que chupársela al güey que está en el poder. Bendito sea Dios que no tengo que hacer eso. ¿Sabes? Como hay gente que sí. Lo haces a un señor que vive acá no por pasa puente, nada. Pero mi tema es que, o sea, no sé. Por amor al arte. Lo haces por amor al arte. Pero no, o sea, no me mientas diciendo que ahora los colores de este partido te identifican. O sea, estás con el güey que está en el poder. No pasa nada. Debe ser horrible ser ese tipo de persona, güey. O sea, debe ser culerísimo que tu padre o tu madre sea una larva injerta en una caca como es la política, güey. Está bien culero que esta gente no puede dormir, güey, porque se va a ir al infierno. ¿En qué momento? Porque sí quiero pensar muy inocentemente que cuando alguien entra a la política... No, escúchame. No, o sea, te entiendo perfecto y te amo mucho por esta postura, güey. Una idea de decir, a mí sí me gustaría cambiar el país, ¿sabes? Ni siquiera estarías en la política, compadre. A mí sí me gustaría... O sea, estarías en el servicio público, pero no en la política. Ok.
O sea, Ok, me acabas de ganar. hay banda, por ejemplo, y, güey, te los has de haber topado, güey. O sea, y yo los conozco, que están en temas de educación, que están en temas de derechos LGBT, güey, que está de abogado, que está de... Apoyo a la mujer. En el Inmujer, güey, en la... Pero de eso, a brincarte a la polaca, eso ya es completamente distinto. Porque ahí es donde está el cochinero, güey. Ahí es donde radica el cochinero. Y en el servicio público se ve un chingo. Ahora... Mi pregunta era más bien, ¿cómo pasas, cómo rompes ese ideal de decir, quiero cambiar el país, y luego llega la lana y dices tú, bueno, siempre no? Es que es el pedo, güey. O sea, volvemos al tema, es que es mucha la banda. Y lo gacho, por ejemplo, que los he conocido, es gente que está tratando de cambiar las cosas, pero de tema, ya el sistema ya está así. Pelo tan pelada, güey. Cuando se casó el jefe Diego, ¿quién estaba? ¡Todos! De todos los partidos. O sea, Salinas se lleva con Slim, pero con Cedillo, pero con AMLO, pero con... O sea, no seas mamón, güey. O sea, no hay un güey que no esté ahí. Dijeras tú de, no, es que el mío no es nada corrupto. O sea, yo lo veía, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de Andrés Manuel, que es el que se vende como más incorruptible. Tienes a Bartlett, tienes a Bejarano, güey. O sea, y para mí el caso de Bejarano creo que fue el que más me rompió el himen de la justicia, güey. No, te voy a decir por qué. Porque es un güey que está en video. Los voy a poner en contexto para quien no sepa qué pedo, güey. Era un vato que se le tornaban las ligas de tantos billetes que agarraba. Sigue en la vida política, güey. O sea, y sigue siendo un padre de familia y un esposo. O sea, ¿por qué no lo exiliamos a este hijo de su reputa madre? Perdón a la mamá del señor Bejarano. Debería existir algo que sea como un ban que está en la política. ¡Eso! ¡Se existe! ¡Se llama cárcel, cabrón! O sea, pues tú que no estés en la cárcel. Judicial. No estés tú que no estés en la cárcel, pero es un papito. No puedes estar 10 años en la política, ¿eh? Ajá, o pon tú que sí, 20. Pero luego vuelve, güey. O sea, cabrón. Mi onda es que sigue la vida política de este país, güey. O sea, y yo digo, siguen siendo los mismos. Ya vale verga. O sea, y es eso, y son los mismos compas, y siguen este partido. O sea, y por más pendejo que te hagas, el señor sigue cobrando cheques y ganando más que todos los que estamos en esta mesa, güey. ¿Sí? Entonces, como, y a mí, por eso me rompió el himen de la justicia, porque es de, güey, ya dije, es gente que es una cagada de persona, ¿sabes? Hace poco tenemos una amiga que es muy polaca y decía, qué bueno que por fin se fue de la elección esta que acá gana Delfina. Por fin se fue el PRI de Ledomex. Es de, pato, acá ganar una corrupta investigada, no confesa pues, pero ya multada. O sea, es lo mismo, la gente votó por ella, todo bien. Sí, digo, ahí tenían de dos nada más. Sí, o sea, no pasa nada más es mi onda es, no trates de justificar a un súper malo con un no tan malo. Es que son dos platos de caca, güey. Siempre hemos dicho eso. Ninguno sabe bueno, ¿sabes cómo? O sea, siempre hemos dicho, sean fan de lo que quieran, no sean los políticos. Es lo único que se les pide. No sean fan de los políticos. Por eso vuelvo al pedo de Rage Against the Machine. O sea, hay una frase que a mí me encantaba de Zack de la Rocha que decía, they say jump, you say how high. A mí, eso antes se lo ponía a la banda que conocía que era priista o panista, ahora se lo digo a la banda que es de Morena. O sea, es cómo puedes admitir a alguien tan... O que estuviste culpado por tantos años como Manuel Bartlett, que culpaste del fraude electoral de Salinas, y ahorita está en la mesa de AMLO y de, sí, no, ya se curó. O sea, vamos, no importa, la gente merece otras oportunidades, todo bien. Nada más, entonces no lo ataques tanto. Entonces admite que hay corruptos también acá. O sea, mi tema es no santifiques algo que no lo merece, güey. ¿Sí? Y algo que me parece igual muy, muy importante, cuando la gente dice, vamos a hablar de política, se fija nada más en una figura. El presidente. Estoy enfermo, güey. Así voy a hablar todo el podcast, güey. Ajá. Se fija nada más en el presidente. Y creo que es un gran error que tenemos. Ajá. Porque tenemos que empezar con ¿quién es tu diputado local? Sí. ¿Quién es tu alcalde? Porque tienes que exigirles, güey. El problema es de que esa gente pasa desapercibida y nada más no está haciendo ni verga, güey. Nada más están haciéndose pendejos porque todos dicen, no, presidente. Entonces estamos tan acostumbrados a culpar absolutamente todo, hasta de un bache al presidente, cuando, güey, vete más. Local. Tú elegiste a tu diputado, ahí mamón. Lo hacen muy bien tú los elegiste. Gringos. Ahí lo hacen perfecto los gringos. Y le mandan cartas a su diputado local. Sí. E incluso en el lobbying que hacen, o sea, ¿sabes qué? Es que yo quisiera que apoyaras esta reforma desde mi colonia. ¿Sabes? Estamos muy acostumbrados a decir, es que no hace nada. Es que, ¿para qué? ¿Para qué lo hago? ¿Para qué? Porque tiene que haber una presión. La que tú quieras. Tiene que haber una presión local. Local. Sí, a mí, fíjate que yo me dedico a eso. Batallé un chorro para encontrar a mi diputado local. Batallé.
O sea, para encontrarlo en Twitter, ¿eh? O sea, porque no sabes qué, lo voy a seguir y lo voy a, cada vez que tuitee voy a ver qué está haciendo. Y batallé incluso para encontrarlo, güey. O sea, ahí vienen las elecciones, ahí viene la elección el próximo año. Léanlo, güey, lean lo que está pasando porque ya hay maneras de o sea, no es como que antes decía, no sé dónde están. Ya hay maneras de saber dónde están las propuestas y exíjanlas con los más pequeños porque tienen que aprender. Por eso vuelvo a que se me hace naco no inmiscuirse en la vida política del país, porque es, por no fijarte, están destruyendo una selva. O antes, por no fijarte, hubo una devaluación. O por no fijarte, nunca se va a legalizar la marihuana. O por no fijarte, o sea, es lo que te está a ti valiendo verga. Es la agenda política de otro cabrón. Y se aprovechan precisamente de eso. O sea, y el tema, lo que adolece más cabrón la democracia mexicana, y de verdad es que aquí no estamos hablando de ningún partido, es del abstencionismo. Si hubiera un no candidato, ganaría siempre, güey. 46% es un vergo, mano. Es un vergo de gente, güey. Es lo que tuvo la del PRI. Ajá. Y en esta fue el 51%. O sea, cada vez cada vez va más. Pero es gente diciendo, ay, no, es que a mí me da mucho asco la política. Pues sí, pendejo, pero de ahí se agarran estos cabrones, güey. Y mandan cada vez peores candidatos porque a ti te vale verga, idiota. O sea, el tema es que antes, y no quiero poner como que antes cualquier tipo era mejor, pero yo me acuerdo de la elección de aquella de Zedillo, güey, eran Zedillo, el jefe Diego y Cuauhtémoc Cárdenas, o sea, sí, no habían tres, ahí están muy marcadas las diferencias de ideología. Pero ¿qué escoges de los chingones que eran los tres? Los tres, ¿eh? O sea, ya hablo de los tres partidos, o sea, con cada uno más decente que el otro, cada uno mejor, que hablaba mejor que el otro, con ideas bien claras, o sea, hasta el jefe Cuauhtémoc Cárdenas, o sea, una balota, güey. Sí. Y él sí tenía esta idea de decir, ok, estos son los ideales, esto es lo que me enseñó mi papá, esto es como que hacia acá voy. Y venía desde el source, güey, o sea, qué envidia haber tenido el pulso en esos tiempos. No, con gente que sí sabía leer y escribir, cabrón. Sí. Digo, ahorita estás acá reportando pinche olores padierna, pero antes era acá al pinche Maquillo, güey, o sea, al Colosio, güey. No, aquí estamos hablando de un cabrón que está diciendo, si gano voy a tener a Peso Pluma. Esa mamá. Carnal, ¿cómo va a ser esa tu propuesta? O sea, imagínate el pendejo de Guadiana debatiendo con el Tata Cárdenas, no, hombre, güey, se la mete pero por la boca, o sea, ¿sí me entiendes? No, perdón, o sea, pero eran políticos de verdad. Sí. Ahora, corruptas también. No, por supuesto. Sí, pero sí. Pero era parte del papel. Ya ni cómo decir. Y quién sabe. Ahora, ¿crees que se pueda volver a unos tiempos más brillantes de política? Mientras más gente, no. Mientras más gente, ya estamos hablando de movilizar masas y más dictatorial se vuelve. Sobre todo porque ya se volvió pop el saber de política. Entonces, sí, entonces ya son influencers más que... Solo te voy a decir esto, mientras países con más gente son más dictadores. No, ve a Rusia. Razón, no, o sea, es que me da miedo porque entre más pop se vuelve, metes más Trumps. Ajá. O sea, ya es Juanpas ahorita de candidato. Sí, estamos hablando de que estamos viviendo especialmente una fase de... Vera, qué desalentador pedo. Sí. No, es que no es cierto, no, es nuestra culpa, sí. Sí, porque no estamos escogiendo al más apto, estamos escogiendo al más popular. Sí. Uf. ¿Y qué va a pasar cuando más popular sean? Más abstencionismo va a haber, más peligroso se va a poner. Aguas. Empecemos desde abajo, empecemos viendo locales. Si exijan, sí métanse. Sí métanse, sí es importante. Poquito, lo que tú quieras. Observen cómo está alrededor y quién está tomando las decisiones. Porque esa persona mañana va a pedir tu voto. Ahora, algo que me pasaba mucho con el pulso, que fui aprendiendo estos 10 años, es... Estos güeyes siempre han estado en la vida política del país. O sea, los nombres son los mismos. Son los mismos. O sea, Dolores Padierna no se ha ido a ninguna parte. Bejarano no se ha ido a ninguna parte. La maestra del Bester no se ha ido a ninguna parte. O sea, es neta, güey. Y luego incluso heredan los puestos y heredan las familias. O sea, es banda que ahí va a estar todo el tiempo. Por eso te digo que de las familias estas de Chihuahua que son deleznables, es porque les conviene, güey. O sea, el de a pie... Es el que cree en los institutos, en los Lorenzos Córdobas, güey, en las Normas Piñas, güey. O sea, es porque somos bandita que sí nos representa el güey que está siendo servidor público. Exactamente. No político. Por eso, es bien distinto, güey. Por eso es la razón por la cual escuchamos a Córdoba, especialmente en el caso de Córdoba. Porque es una voz, y no es por mamársela un poco, sí. Eso es lo que diciendo, oigan, ¿estamos locos? Oigan, están haciendo algo mal. ¿Ya se fijaron? Según la ley es esto. Sí. Lo muestra con datos.
Y todos decimos, pues tal vez no tenga propuestas, no tenga nada, no me interesa como político, pero es de los que están arriba, el único que esté diciendo, oigan, esto está mal, aquí está la ley, ¿sabes? Sí. Y por cositas así nos emocionamos. Por una persona que nomás saca un farito, ¿sabes? De que de repente a Lili Telles gritando o cosas así. Viejos corruptos. Entonces, sí, a huevo. Ella también es corrupta. Pero nos emociona cosas tan tontas que estamos tan... Por la desesperación. Es por la desesperación, por lo tan no tenemos ese apoyo desde ahí. El tema, por ejemplo, creo que con la política, lo que pasa, y sobre todo en Latinoamérica, no quisiera hablar solamente de México. Sí, no. Creemos que hay, y lo decía varios compas, creemos en el caudillo. O sea, a un solo güey le depositamos todos los valores y lo volvemos Miguel Hidalgo. Luis, ¿te acuerdas cuando salió el subcomandante Marcos? Creíamos que era neta Morelos, güey. O sea, incorruptible, o sea, acá. Y le cuelgas todo lo bueno que puede tener una persona. El tema con la política es que ni el bueno es tan bueno, ni el malo es tan malo. Eso es lo cabrón que pasa aquí en Latinoamérica en general, ¿eh? A mí lo que me pasa bien cabrón, y ahí lo equiparo mucho con Estados Unidos, es que un lado de la política no le importa decir mentiras con tal de ganar. Y al otro se clava demasiado en la textura de la honestidad para que no le cachen nada. Te voy a decir cómo, por ejemplo. Para mí, el tema de Morena es un tema muy Trump. ¿Te acuerdas del debate Trump-Clinton? Hillary. Que decía, güey no sé qué, y decía, fake, no, what? Nomás decía eso. Sí. No tiene que demostrar nada, nomás de, you're full of shit. Él inventó fake news. Y le decía fake news a MSNBC, güey. Le decía fake news a la BBC, güey. Y yo tengo otros datos. O sea, AMLO se salió con la suya de no tener que demostrar nada, nomás decir de, no. ¿Por qué? ¿Por qué no? Yo me acuerdo un momento que todo el mundo se le fue, creo que nomás Memo y yo cachamos en ese debate. Algo le pregunta a Andrés Manuel y le dice, creo que a Susana Oresti, no me acuerdo, le dice, no quiere responder a eso, y le dice, no. Y ya, güey. ¿Te acuerdas de eso? Que no dice, no. A mí mi tema es que un lado de la balanza está clavado en decir, o sea, vamos a ponerlo como del otro lado. Si hubiera un candidato, por ejemplo, de la oposición que dijera, no hombre, AMLO es esposo de Salinas. ¿Cómo? Sí, son jotos y son esposos. ¿Qué? O sea, así es Morena. O sea, así, ese tipo de pensamiento. Sí, exacto, te entiendo. Que es sin demostrar nada, nomás así empujas y todos son corruptos. Por ejemplo, en el caso de, no quiero poner casos específicos, pero bueno, cuando fue la cancelación del aeropuerto de la Ciudad de México, decía, es que hay corrupción. Y metió a Jiménez Espriu a investigar realmente y no encontró nada. Y le dijo Jiménez Espriu, oye, no hay nada. No, sí hay. Y de todo modo cancelaron. O sea, y se fue de Jiménez Espriu. Así. Y luego se fue Jiménez Espriu y sacó un libro de eso. Que medio lo enterraron ahí diciendo de, el gran pecado de Andrés Manuel es pensar que ya había corrupción. No había, güey. O sea, el tema es, ¿por qué no reconoce? No hay. Le seguimos. El tema es que del otro lado de la balanza, si yo te digo, por ejemplo, y Osvaldo un día se cogió una cabra. Y entonces en el debate lo que hace es que me sacas 1000... Ella me besó primero. No, pendejo, cállate. Me sacas 1000 investigaciones y cosas para demostrar que no, en vez de decir de, güey, no es cierto. O sea, es tan idiota y tan surrealista el debate que nomás tienes que decir que no. O sea, creo que por eso igual en los debates nos daba tanta risa lo que decía Bronco. Exacto, ¿sabes? O sea, no era como que tú digas, claro, voy a votar por Bronco, tampoco soy un imbécil. Pero sí eran momentos de, ok, esto ya se volvió un circo. Ya se volvió un circo y el domador está acá. Es que nos está dando la risa. Y por eso ganó Fox. Por eso ganó Fox, por bravucón, porque empujaba. Porque no era así de, vamos a ver, ¡ay, cabrón! Ahorita prendan las cámaras de una vez. Y hablaba como nosotros, se puede decir. Sí, pues sabes que no hablaba así, sí, no hablaba como el clásico político priista, pues que era empresario. Es lo mismo con Andrés Manuel, con el fuchicaca. El mismo, así, bueno, dice palabras que de hecho, Andrés Manuel lo que tiene chingón es que es un brillante, es el candidato más brillante que ha tenido México. Sí. Candidato. Y el tema por eso no le ha funcionado siento la estrategia política porque quiere seguir siendo candidato. O sea, necesita un enemigo, necesita pelear contra alguien, güey. Cuando el enemigo es él mismo, cuando él es gobierno, o sea, ya es cuando se desarticula. E incluso el Chairo también no haya un poco que hacer. Porque cuando dices de, por ejemplo, en el tema de la CDMX, sacando ahorita nada más fueron los anteriores gobiernos. Se cae el metro. Fueron los gobiernos anteriores. Siempre han sido ustedes. Pero los anteriores de los anteriores de los anteriores. O sea, sí. El tema es, nadie se hace responsable de nada. Y como ciudadanos tampoco los hacemos responsables de nada. Sí. O sea,
Creo que cada quien, si tú te escogieras, por ejemplo, una sola batalla y pusieras el dedo sobre esa batalla siempre, empezarías a ver, no mejoras, pero por ejemplo empezarías a ver cómo las cosas se mueven hacia lo que tú quieres. Cuando fue el movimiento 132, lo que falló fue que les cayeron el hocico dándoles un programa de televisión a Genaro ese güey y a la Tolini, güey. Y no me acuerdo quién me lo decía. Si se hubieran focalizado en solo solucionar una cosa, esa cosa se hubiera mejorado. Pero cuando empieza a preguntar y creer en la horizontalidad de un movimiento, es como que, hey, todos, ¿qué quieren? Cada quien va a decir una cosa diferente. Cuando fui a yo fui a esa marcha, a la 132, yo fui en Chihuahua y soy de cero de marchas. A la 1 de XF. Y cuando estábamos todos en la plaza, ¿qué es lo que quieren? Güey, estaban diciendo libertad a los presos políticos. Y todos de, güey, ni se trata de eso, güey. Pero como cuando ya se empieza a juntar la marabunta es de que baje el dólar, güey, cabrón, o sea, legaliza la marihuana, así como ya están pidiendo caguama indio, ¿sabes cómo? O sea, de güey, no, güey, o sea, el tema es que tampoco creo en la horizontalidad de las decisiones. Yo creo, porque soy meritócrata, que tiene que haber una cosa que se tiene que resolver a la vez. Sí. Por eso creo que en las democracias el presidente tiene que resolver una cosa a la vez. No se puede resolver todo de un jalón. Es utópico pensar. A mí por eso me interesó mucho cuando empezó AMLO. Lo primero que hizo es, vamos a acabar con el huachicol. Y no te voy a decir que lo acabó, pero hubo un rato que se cayó el pedo. Dijimos, órale. Y dije, órale, si así va a trabajar de objetivo con objetivo, creo que va por algo interesante. Sí. El pedo es de que se volvió un caos, se volvió un cochinero, lo que tú quieras. Pero era cuando no había gasolina en todo el país, güey. Sí, era, ok, no lo estás sabiendo resolver exactamente. Pero bueno, está atacando un problema, como quieras. Sí. Está viendo un mensaje. El tema es que. Entonces, pero la estrategia es donde me. Pasa que terminando esto, se volvió el sexenio de los pretextos. Se convierte en. No lo puedo acabar, entonces voy a empezar a poner pretextos. Es de que son los anteriores, es de que así me dejan el país, es de que no sé. Es de que no me dejan trabajar. Se volvió el sexenio de los pretextos. Sí. Y el que viene tal vez va a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque es muy fácil prometer. Sí. Es muy fácil prometer porque quieren tu voto y van a prometerte que vamos a ir a la luna. Sí. A traer a Peso Pluma. Van a traer a Peso Pluma. Sí. Pero no nos ponemos a pensar en el cómo y las consecuencias que puede tener un cómo. Una analogía bien padre que yo hacía de qué es para mí lo que hacemos con el pulso. Se lo decía a una amiga. Es así como un político promete, haz de cuenta que te vas a una gira política a Cuauhtémoc, Chihuahua, que no llueve. Y tú como político te paras en el templo y dices, y yo les voy a traer la lluvia, compañeros. Y todo el mundo dice, es lo que necesita la gente, lluvia. Y el pulso es el ranchero que levanta la mano y dice, oiga, no se puede porque es el ciclo del agua, o sea, no puedes hacer llover. Y ahí el político dice, pinche opositores de, no, güey. Sí, agarra el cuchillo y lo ponen en la es que no se puede, güey. Ajá, así no se juega, güey. A mí se me hace que debemos ser más ese ranchero que dice, no se puede hacer llover. Más bien haga programas de que no tengamos que depender 100% más bien preguntar, campo o... ¿Cómo? Ajá. Vas a ver cómo. No, y el tema es ¿cómo? Sí, o sea, pero el tema es de hacer cosas que ni siquiera en una estrategia, güey. Es como decías voy a detener el huachicol, ¿cómo? Nomás deteniéndolo. Porque yo coincido con lo que dijiste, que lo iba a detener. Cuando se lo pregunta a Ciro Gómez Leiva, no le dice nada. Dice que nomás porque sí. A mí ese es el tema. Hay que reconocer que tienes un problema, pero también una estrategia para resolverlo. Es lo que no hay. Eso es lo que no hay. Acá es, lo quito y luego veo qué hago, como los medicamentos. Así que, y bueno, ya no estamos como... clavando en eso. A mí mi tema, nomás para ir cerrando el tema un poco, es de... Se puede hablar de política, es necesario hablar de política. El tema es de... Lo que no se vale es enojarse porque no tiene que ver contigo. Sí. Por eso somos amigos de Tolini. Sí. ¿Y cuántos cuates? Sí, cuates carnales. Ja. Y el tema es que no es que te represente. Te puede representar cierta manera de pensar, eso lo entiendo. Pero lo que no es casarte con eso. Sean más... Rage Against the Machine. Un poquito más retar al poder y revisarlo, güey. Y tampoco se trata de, si te regañan de una cosa, decir que lo otro está bien. Que nos pasa un montón. Todo el tiempo. Antes no decía nada, compañerito. Cabrón, sí decíamos. Ve los videos, no te hagas pendejo. Nomás es lo único que tenemos que pedirle al güey de enfrente es de, no te hagas pendejo, güey. O sea, se están haciendo jales de todos los frentes, güey. Que de repente nos toque hablar de tu abuelita la borracha, pues ni modo, güey. Pero eso no le quita que mi abuelita no sea borracha. O sea, el tema es, insisto y que lo decía en el principio del texto, no son vasos comunicantes, güey.
Que digas que una cosa está mal no quiere decir que la otra cosa está bien. Que decir que el capitalismo no es suficiente no quiere decir que el comunismo sea la solución. O sea, ambos son perfectibles. El tema es que se deben de revisar ambas posturas. Revisar y criticar, güey. Y el tema es que no te vas a enojar en medida de... En la que tú te hagas un poquito para atrás de esto. Incluso es mejor cuando estás para atrás y que te tenga que convencer. Como votante, como ciudadano, como mexicano, que te digas, güey, ¿sabes qué? Este güey es el que más se parece a lo que yo quiero. Sí. Le voy a dar mi voto. Pero lo voy a salsear con ese otro cabrón que siempre fue opositor. Entonces seguro le va a tener bien revisada la agenda política a este güey. Y ahí es cuando empiezas tú a votar más estratégicamente, digamos. Hubo, digo ya para cerrar igual, hace poco sacaron una página, no me acuerdo quién la sacó, que era como de las elecciones del Edomex, te hacían varias preguntas. Te decían, ¿tú qué crees? ¿Te gustaría esto o esto? En cuestión de seguridad. ¿Esta propuesta o esta propuesta? Y no te decían quién era. Órale, güey. No te decían de quién era. Entonces tú ibas eligiendo y al final te decía, basado en tus creencias, en cómo crees de esto, tu voto debería ir para acá. Ajá. Y está chingón, porque está chingón, porque no te decían quién era hasta al final decir, mira, sí hay algo que me puede representar para mí. Y hasta acá. El tema es que ojalá las promesas de campaña fueran realidad, güey. Porque si eso fuera, estaría cabrón. O sea... Güey, ya tendríamos, o sea, ya seremos... Dinamarca sería poco, ¿sabes? No, sí, y el tema es que, güey, o sea, bueno, de los compromisos de campaña que hace cada quien, o sea, se cumplen nada, güey. Nada. Y es un poquito, es a mí lo que me desespera tantito y lo que como que me da para abajo. El gobierno cuando llega a gobernar, valga la redundancia, hace lo que puede con lo que tiene. Sí. O sea, por más que la campaña política de cualquiera que haya sido candidato a la presidencia hubiera llegado, es de COVID, ya vale verga. Hay algo importante. No castiguen a los partidos políticos, castiguen a los políticos. ¿Sabes? O sea, mucha gente te dice, es que hizo esto, tuvo este sexenio, no sé, PRI, no sé qué. Está buena. Y no me cumplió. Por lo tanto, no voy a votar por el PRI la próxima vez. No, güey, porque el próximo que viene no es el mismo cabrón que te lo prometió, es otro. Ajá. Sí, tal vez tiene la misma ideología. Eso está bueno porque así los partidos se ponen más vergas en quién proponen. Sí. Creo que esa es la solución. Castiga al político, no castigues al partido. Porque puede que te den una opción, pero que te caga tanto el partido, claro. que ya no le puedes dar tu voto. Creo que esa es la solución a lo que decíamos de y en México hay mucho el voto de castigo. Pónganse las pilas, denos candidatos que valgan la pena, güey. O sea, sí. Porque es cierto, o sea, que una cosa sea pop está bien, güey, pero ya Estados Unidos ya se arrepintió de votar por Trump, güey. O sea, y ganar no lo es todo. O sea, sí ganaste, pero ¿a qué costo? ¿Sabes cómo? Que es lo que me decía un güey en Twitter hace poco. Ganamos la elección con Delfines de güey. Tú eres del Edomex, ahí me da la verga, güey. O sea, el que va a tener la gobernadora corrupta el que tiene que vigilar qué está haciendo eres tú. Ajá, güey. O sea, el tema no se trata de ganar. Porque, pues, ¿ganaste qué, güey? O sea, ganó un plato de caca, güey. O sea, el tema es pedirle a los partidos que no te propongan un plato de caca. Y creo que es eso, güey. Revisar más a la persona que al partido. 100%. Está bien chingón. Sí. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Seguir Si No Pasa Nada. Cuídense muchísimo. Bye bye.